Los videojuegos más o menos siempre los he tenido presentes en mi vida porque a mi madre le han gustado desde siempre. He tenido ordenadores como el Spectrum y estas cositas y entonces siempre ha habido maquinitas por casa. Pues empecé muy joven, posiblemente con el Macintosh ese que teníamos en casa, un cacharro cuadrado súper vintage en los 90. Mi primera consola fue la Nintendo 64, como mucha otra gente, y bueno, fue una consola que nos regalaron tanto a mí como a mi hermano, nuestros padres, y luego ya empezamos a pedir la Play, que sí, la Play 2, y ahí empezamos a jugar. Y fue un antes y un después cuando salió la PlayStation 1 y nuestros padres me la regalaron a mí en lugar de él. Mi hermano siempre ha sido muy fan de los videojuegos y eso cuando era pequeña influyó en mí, porque al ver cómo mi hermano mayor jugaba, pues yo pues como que hacía lo mismo, hasta que descubrí que jugar a un videojuego y llevar tú mismo un personaje era mucho mejor que no jugar con un objeto inanimado, como es el caso de una muñeca o un coche. Me lo pasaba mucho mejor. Yo he visto los videojuegos siempre como un hobby. A mí lo que de verdad me ha gustado siempre ha sido pintar. Y entonces me metí a Bellas Artes precisamente por eso, porque quería seguir pintando. En cuarto año de carrera tuve una asignatura llamada Idea y Concepto, en la que nos dieron una libertad total de desarrollar una investigación y un proyecto acorde con esa investigación. Quise dedicarme a los videojuegos cuando tenía 15 o 14 años, que descubrí un programa japonés de animaciones llamado, bueno, sus siglas son MMD. Y entonces pues empecé como a subir vídeos a YouTube. La gente empezó a comentar diciéndole que les gustaba y que querían que hiciera más. Entonces mis padres hablaron seriamente conmigo diciendo, si te gusta hacer esto, ¿por qué no te dedicas a ello? Pero en aquel entonces yo no sabía qué era exactamente. Empecé a preguntar a profesores de tecnología de mi escuela y me dijeron que, bueno, me dieron muchas posibilidades y entre ellas pues eran videojuegos. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar hacer esto? Le propuse a mi profesora como tema de trabajo los videojuegos de simulación de Dios. Entonces investigué esa rama y luego desarrollé un videojuego acorde con esa temática. Me gustó mucho la experiencia, me gustó muchísimo y luego encima el resultado se vio. Es la única asignatura de toda la carrera en la que tengo una matrícula de honor y entonces eso me dio por pensar que a lo mejor era lo que quería hacer. Quería dedicarme a investigar sobre videojuegos, a escribir sobre ellos y sobre todo a desarrollarlos. Cuando yo empecé no había ninguna facultad especializada como ahora empiezan a haber de videojuegos. Entonces tuve que amoldar mis estudios con lo que había y yo hice en mi caso Bellas Artes. Entré en Acrobat Monsters desde que empezó, o sea, ellos empezaron, Acrobat Monsters es una empresa que digamos nació en un máster de la UPF entre los 4 socios fundadores, uno de ellos es mi hermano, entonces como yo les ayudé desde el primer momento del proyecto, de alguna manera cuando ya se formalizó la empresa yo ya estaba en el equipo, aprendí con ellos casi, aunque yo no hice el máster. Y acabé haciendo el máster de videojuegos. Entonces allí lo bueno que tiene, aparte de que adquieras conocimientos de lo que tú te dedicas, de programas, cómo hacer videojuegos, también conoces gente que tiene tus mismas inquietudes. Entonces esto es muy chulo porque pues empiezas a hablar, hostia, pues a mí me gustaría dedicarme a hacer videojuegos, pues a mí también, oye, pues ¿por qué no nos planteamos hacer algo, proyectos independientes? Y así fuimos hablando todo el año y hasta que quedábamos después incluso del máster, empezamos a quedar un grupo de gente en el Starbucks para hacer nuestros proyectos propios. Y uno de los chicos, que es Aniol Alcaraz, que es compañero mío en Beautifund, dijo, oye, pues, ¿por qué no nos ponemos en serio y tengo unos dinerillos ahorrados? ¿Por qué no nos ponemos en serio y hacemos una empresa y nos dedicamos 100% cada día a esto? Y así fue. Y, bueno, en la universidad, bueno, no estudié en sí videojuegos, estudié desarrollo, pero claro, si ves que en la universidad hay mucho menor cantidad de hombres que de mujeres que de hombres, perdón. Pero igual no lo veo como un hándicap, lo veo al revés como que soy diferente y que puedo aportar algo diferente que no aportan los otros desarrolladores. Soy consciente de que es un mundo tradicionalmente de hombres, eso siempre lo tengo muy presente, porque lo he visto y porque se comenta. Entonces siempre que veo, ya sea por la tele o leo en internet que alguna chica, pues yo qué sé, leo de alguna diseñadora o de algún artista o de alguna productora, me alegro, la verdad, y me
y bueno, y piensas que estas cosas salgan públicamente contribuyen siempre un poquito a mejorar la visibilidad y la normalización, si es que se puede llamar así. Hay pocas mujeres haciendo videojuegos por bastantes razones. La primera es de pura tradición. La industria tiene 40 años y empezó como un reducto, como un nicho de hombres. Entonces es difícil encontrar, por ejemplo, directivas de 50, 60 años que lleven toda la vida en la industria del videojuego, porque en su momento era casi imposible. Es obvio que por cuestión de sensibilidades, por cuestión educacional, el hecho de que tantos videojuegos hayan sido creados solo por hombres ha influido en que muchas mujeres no se hayan sentido atraídas por ellos. Creo que es obvio. En segundo lugar, porque es un sector bastante refractario a la mujer. Es muy difícil para las mujeres entrar en según qué círculos, y ya no me voy solamente al videojuego. En general, por ejemplo, las informáticas o las ingenierías son sectores que tradicionalmente han estado dominados por hombres, dominados en el sentido de que mayoritariamente hay hombres, y puede ser un círculo incómodo en el que entrar para una mujer. La mujer se le ha forzado un poco, se le ha confinado, ¿no?, entre las paredes de su casa a cuidar de la familia, de los demás y a entregarse a los demás, y al hombre es al que se le ha empujado a buscar una carrera pues quizá empresarial o científica o matemática o todo tipo de habilidades más racionales, no tan emocionales. Se ha pasado últimamente por una facultad de informática, pero si hay una chica en una clase de 300 personas, es difícil que luego lleguen muchas a programar videojuegos. Y esto no es desde luego porque a las mujeres no les gusta la ingeniería, es un condicionamiento social que viene de muy antiguo. Desde muy pequeña a las niñas se les está metiendo en la cabeza la idea de que a las mujeres se les dan mejor las profesiones que tienen que ver con el trato humano, con los cuidados, con la empatía, con tal, y que la mente analítica es la del hombre. Eso evidentemente es una estupidez, no tiene ninguna base biológica. Tenemos que ponerlo de otra manera diferente, aún ahí no queda bien, ¿vale? Y entonces tú, cuando estás en el museo y enfocas a la pieza, te aparece una reproducción exacta 3D que nosotros mismos hemos modelado, texturizado, renderizado, etcétera, y te da la opción de apretar a un repta, todo, y que pienso que el torna ese está ahí, que no. Sí. Entonces aquí tendríamos el primer reto, que es localiza el Monsecosuchus de Peteri con la cámara y tócalo. Entonces el tema de la discriminación positiva o negativa, centrarlo solo en el mundo de los videojuegos, creo que es algo general. Yo en mi caso no he tenido nunca estos problemas, pero bueno, existen. Pero creo que es una cosa más cultural, y que creo que conforme avanza el tiempo, generación tras generación, es una situación que va mejorando y ya no hay tantas diferencias. Yo profesionalmente no puedo decir que haya influido mi sexo en mi carrera, porque solo he trabajado además en A Craft of Monsters, que también creo que tampoco es un buen ejemplo en cuanto a la industria sexista del videojuego, pero sí que puedo decir que fuera de la industria, más que discriminación, me he encontrado con incredulidad por parte de gente, sobre todo de hombres, cuando digo que me gustan los videojuegos para empezar y que además me dedico a ello. Cuando estaba al principio buscando diseño gráfico, sí que en algún sitio parece ser que no me han querido contratar por ser mujer, pero también en otros sitios no me han querido contratar por venir de Argentina, ¿sabes? O sea, yo creo que de esto hay mucho en todos lados, en lo del videojuego. Haber estado en algún sitio en donde los jefes sí que eran muy machistas, o sea, se notaba en el trato, pero bueno, aún así había mujeres trabajando y hacíamos todas nuestro trabajo y lo hacíamos bien. Y donde estoy ahora, la verdad es que no, absolutamente nada, es que es genial y estamos bastante equiparados todos y ningún problema. Al final lo que vale es el resultado, y que tú ya seas hombre o mujer, llegas con tu portafolio y si vale, vale. Pero sí, digamos que se te pone en duda antes. Posiblemente al ser mujer tienes que dar más explicaciones. Lo que más ha llegado a perjudicarme ha sido cuando desarrollé un proyecto que se llama De la pantalla al lienzo, una mirada pictórica a los videojuegos, y yo realizaba una serie de cuadros sobre capturas de pantalla. El proyecto gustó bastante y me llamaban de distintos eventos para exponerlos. Llegaba un momento en que yo ponía en duda mi talento, porque llegaban a mí comentarios, y también tener que haber aguantado a alguna gente que me lo ha dicho directamente incluso,
de que yo estaba exponiendo allí porque era mujer, porque el tal organizador quería algo más conmigo o comentarios similares. Es obvio que por ser hombre, seguramente muchos de mis errores, que los he tenido y considerables, no han sido tan engrandecidos o tan considerados como tan importantes como si hubiera sido mujer, porque en la experiencia que he tenido en las diferentes chicas con las que he podido trabajar, que han cometido un error idéntico al que yo he cometido, les han tenido un impacto de la gente de su alrededor, unos ataques mucho más exacerbados que los que yo he recibido. Y eso te hace pensar más de una vez que ahí hay un factor pequeño o grande según el tipo de error que tiene que ver con el sexo. Ser mujer me ha influido mucho y personalmente de forma muy negativa, porque en el momento en el que tus méritos valen por sí mismos, independientemente de tu sexo se convierte en un estorbo. Evidentemente, si no tienes cualidades, el ser mujer quizá te proporciona una atención o unos recursos que de otra manera no podrías conseguir, pero cuando independientemente de tu sexo esas cosas ya las mereces, se convierte en un estorbo. El hecho de ser mujer ha condicionado tanto positivamente como negativamente en mi profesión. Para empezar, la LVP sí que es cierto que buscaba un perfil femenino para hacer los vídeos, pero también es cierto que en la LVP, cuando yo entré, no había ninguna chica trabajando. Es decir, ya había otros casters haciendo contenidos, haciendo vídeos y casteando pues, League of Legends o Call of Duty, y no tenían ninguna chica. Por lo tanto, ellos mismos querían igualar un poco la diferencia que había de sexos. Yo cuando entré era todo chicos y yo, bueno, pues normal que pedieseis una chica. Así que, lógicamente, sí que influyó el hecho de que sea chica, pero porque ya ellos mismos querían una presentadora. En mi caso, que sea mujer no me ha influenciado en mi experiencia en el mundo de los videojuegos. Yo estuve en el máster, tuve la suerte de entrar a hacer prácticas en una empresa de videojuegos, de Digital Chocolate, y la verdad es que me lo pasé muy bien y con todos mis compañeros, y había también chicas trabajando allí y fue una experiencia muy enriquecedora. Y luego pues en Beautyfan pues soy una de las fundadoras, entonces no me ha condicionado. Yo creo que está bien el hecho de poder trabajar conjuntamente mujeres y hombres en este sector y en todos, porque aporta mucha riqueza de maneras de entender las cosas. Los videojuegos tienen un target muy masculino y creo que es un tema que se tiene que madurar mucho aún, pero de hecho también pienso que los videojuegos son un reflejo de sus creadores, entonces poco a poco si se van introduciendo chicas en el sector, seguro que evoluciona el tema y bueno, se expande un poco todo esto hacia un target más femenino. Mi madre, de hecho, era la única alumna de 110 alumnos en su promoción de telecos, y es una mamá que te ha empujado, ¿sabes?, a meterte en telecos. Dice, pues yo me veía capaz, sencillamente, y a mí lo que me empujó a hacer videojuegos fue lo mismo. Entonces, en el momento en que las chicas se animen a entrar en el sector, también el sector cambiará, o sea, los videojuegos cambiarán sí o sí. Creo que sí que cambiará para mejor, sin duda, porque que entre gente nueva implica nuevos puntos de vista, y eso para mí, desde un punto de vista creativo, siempre es positivo. Y además, claro, cambiará el papel de la mujer en el videojuego, porque cuando una minoría deja de ser minoría y empieza a ser más representada, hay ciertos comportamientos que dejan de ser aceptados. Y no hay más que ver, además, los juegos que han estado dirigidos por mujeres normalmente han dado una imagen de la mujer bastante distinta de la que solemos ver. Pues en mi caso, siendo artista, el ser consciente de toda esta problemática de la que estamos hablando, yo creo que sí que me influye a la hora de crear sobre todo un personaje femenino.
porque quiero que tenga ciertos atributos que no, como no suelo verlos en los videojuegos que me gustan en el mercado, pues a mí me gustaría aportar. O sea, que no encasillen el personaje o el papel de las mujeres en los videojuegos a siempre un reclamo para la vista, por así decirlo, o como un tópico o algo pasivo. Que ya te digo, yo no veo nada malo en ponerte una armadura sexy, pero bueno, que tengas la armadura sexy y la armadura que te proteja, por ejemplo, ¿no? Que no tengas que asociar siempre la mujer a algo pues o pasivo que no hace nada o bueno, o un reclamo bonito o lo que sea. Normalmente la imagen de la mujer en el videojuego normalmente se ha visto como un objeto, ¿no? O como una princesa en apuros que hay que salvar o como un trofeo, generalmente. Luego hay excepciones, gracias a todos los dioses hay excepciones. The only reason that women in video games might be portrayed as flat, one-dimensional, sexy, I don't know, bodies basically, is because you can make money. It's money. I mean, it attracts players, and I think companies have tried different strategies in order to make more money, and this is one strategy that has always been working. El modelo de personaje femenino que yo defiendo en un videojuego es básicamente la protagonista, es decir, que lo importante es que la mujer sea la protagonista de un videojuego, porque hay muchísimos más hombres protagonistas que mujeres y creo que hay que ir ahí totalmente. Te encuentras con desarrolladores como los de Don't Nod que hicieron Remember Me y han hecho Life is Strange, que declaran que sí, ellos les encantaría hacer más personajes femeninos, pero es un hecho que el crear una protagonista femenina en un videojuego hace que venda menos. Tienen números, trabajan con previsiones y trabajan con una serie de estadísticas que tienen esos hechos. Saben que si el protagonista es femenino, van a vender menos, va a atraer menos. I think that if more women would be playing video games, you would see a shift in the strategies that companies will be using to attract players. If there's desire for more layered characters, female characters that have, in every sense of the word, multidimensional, then they will create them, and I would be all for that. Yes, I would like to see female characters that are interesting and multidimensional in video games. Últimamente se están introduciendo muchos más personajes femeninos fuertes y que no están en ese estereotipo de mostrando todo, o sea que sí está habiendo una diferencia. De pronto si hay mucho más mujeres en la industria, cambiemos esto. Está cambiando, cada vez hay más preocupación por personajes femeninos interesantes y a eso ayuda que haya guionistas de videojuegos como por ejemplo Rhianna Pratchett, la creadora de la Lara Croft actual, que están interesadas en eso, en crear personajes femeninos fuertes. Bueno, es innegable, por ejemplo, concretamente sobre la mujer, ¿no? La discriminación sexista. Pues muy a menudo, demasiado a menudo, vemos episodios de violencia online contra mujeres que se dedican a desarrollar videojuegos o que simplemente se atreven a hablar del tema o ya no te digo a denunciar el sexismo en la red. Me han dicho muchas veces una cosa fuera de tono mientras estaba jugando a un juego online, pero lo que hago pues es contestarle y decirle, ¿tienes algún problema con que sea una mujer que esté jugando? Fui descubriendo nuevos juegos, Call of Duty, cualquier juego de esto, y aquí LOL, y estos juegos ya sí que era un poco más agresivo el trato hacia la mujer, ¿vale? Si fallaba en cualquier cosa, era, claro, es que es una mujer, no sé qué, es que es una mujer, es por esto, venga, vete a fregar, que es lo tuyo, que a mí los insultos machistas me dan igual, porque me río de ellos igual que lo hacen ellos, o sea, me parecen absurdos. Creo que es inevitable cuando entras a una sala, a un clan o a da igual, o te lanzas a jugar, es inevitable si hay 10 chicos y tú que ahí tú lo notes y ellos lo noten y sí que te puedas sentir incómoda. A mí personalmente no me ha pasado que me digan, no sé,
vete a fregar o esas cosas que oyes a veces por internet. A mí no me ha pasado. ¿Que no me extrañaría que le pasase a otras chicas? No. La verdad es que no suelo jugar online porque, bueno, quizá para evitar este tipo de confrontamientos, pero alguna vez que he jugado a los típicos morphs, pues bueno, lo típico que cuando llevas un personaje, un avatar femenino, pues algún chico te regala cosas. No sé muy bien por qué. Pero han habido muchos casos, por ejemplo, que mucha gente me ha dicho, seguro que eres una chica que está jugando un videojuego porque eres muy buena jugando a este videojuego. Y creo que la gente pues se piensa que las mujeres, por ser mujeres, tienen que darles mal jugar a un videojuego porque sí. El tópico habitual que perdura entre las mujeres que juegan es que o bien están empezando a jugar porque su novio juega y le está enseñando y en realidad son bastante torpes y necesitan ayuda, o bien B, lo hacen para llamar la atención de algún chico. Me hace mucha gracia una reacción muy masculina que muchas veces he visto en muchísimos hombres que se sorprenden cuando una mujer les gana algo. Dice, ¡hala, qué buena eso! ¡Hala, no me lo esperaba! Y te dices, pues ¿por qué no te lo esperabas? ¿Por qué te sorprendes que ella te gane y no te sorprendes que yo te gane? Que las mujeres no somos competitivas es que me cabrea, porque es tan absurdo, es que es tan absurdo. O sea, o como que no nos va la violencia, como que esta gente no ha visto nunca a una mujer enfadada, o a las mujeres cómo compiten entre ellas. Las mujeres pueden ser un poco menos competitivas que los hombres, pero también porque la sociedad nos lo ha marcado mucho desde siempre. Además, en un mundo dominado por los hombres, para que un hombre que destaque por su nivel de juego tiene que ser buenísimo. En cambio, como hay tantas pocas jugadoras, a la que hay una que ya es buena realmente, ya destaca, ya se la adora por ello, y quizás esa chica no siente la necesidad de ir más allá para llegar al nivel en el que están los chicos. Y de ahí salen, creo, lo que es el tema de las ligas femeninas, que creo que hace que frene la competitividad de la mujer más que la favorece. Moralmente yo sí que le veo muchos problemas a las ligas femeninas, porque es establecer una división que no tiene ningún sentido, que en deportes físicos se puede entender porque sí que tenemos una constitución diferente, pero a nivel intelectual o a nivel mental o de habilidades, es que ¿qué diferencia hay? ¿Por qué una mujer no puede entrenar igual que hace un hombre, competir en una competición general y ganar? O sea, si no lo hacemos es porque no le dedicamos el mismo tiempo. Is that what you're putting your loss down to her? No, she could very easily win this. When she gets going, she's a very dangerous player. And Gen doesn't have the help. In terms of experience against your character. Oh yeah, that definitely cost me. I got loads of experience against Cammy. She just played well. Nice. She's very good at reacting to focused backdash and backdashes. Cuando salí de Bellas Artes, pues había hecho prácticas pero no tenía trabajo, entonces fui a apuntarme al paro y al cabo de un mes y medio me llamaron del INEM, una empresa que se dedica a hacer ciclos pues para formar gente que está en el paro, acaba de salir de las facultades o que quieren formarse más en la especialización que tienen. Eran cursos de especialización y me llamaron porque empezaban a hacer un curso que se llamaba Tecnólogas y Creativas, que iba enfocado para el sector de diseño gráfico, nuevas tecnologías, diseño web, y fomentaban que solo lo podían hacer las mujeres porque éramos como un sector discriminado y que había poco porcentaje de chicas que se dedicaran a esto, y entonces era para fomentar que las mujeres pudieran acceder a este campo. Entonces yo por una parte pues lo pude disfrutar, lo hice y me fue muy bien, fue muy enriquecedor y me ofreció trabajo en otros lugares y aprendí otras cosas otras disciplinas y otros programas que no había hecho en la carrera, pero también me planteé el hecho de que, ostras, becas solo para mujeres, para estudiar una formación específica que a lo mejor también habría hombres que le interesan, y puede ser también que haya hombres que no pueden tener esta formación porque es cara. ¿Es justo que por ser mujer me la ofrezcan solo a mí esta beca? Entonces te cuestionas estas preguntas y a mí me parece realmente que no es justo. Entiendo que la discriminación positiva es algo muy delicado y que se tiene que utilizar siempre
no sé cómo decirlo, con prudencia para que luego no tenga un efecto, ¿no?, al revés, negativo, pero ¿por qué no? Si es que si se sabe que hay menos chicas, aunque no se sepa del todo por qué, pues si se puede empezar a equilibrar eso por atraer más chicas hacia la formación específica de videojuegos, ¿por qué no? Es que me parece muy bien. Por el hecho de que se concedan becas a mujeres, por ejemplo, para carreras de videojuegos, por el simple hecho de ser mujer, creo que incentivan el sector, pero por otro lado creo que están haciendo de alguna manera un poco creando este sexismo a la vez. Creo que hay otras maneras y que se tendría que redirigir el tema, porque sí que ayudan, pero a la vez están creando un poco esta situación también. Yo creo que se podrían empezar campañas no solo de concienciación, porque no lo definiría así, sino de mostrar la realidad de este sector como algo muchísimo más natural, muchísimo más normal, muchísimo más abierto, y se podría hacer pues bien desde campañas publicitarias, no sé, visitas a empresas de colegios, no lo sé. Yo creo que se puede hacer mucho. Lo enfocaría más de concienciar a la sociedad y cambiar la percepción que tiene la sociedad de esto, más que hacer discriminaciones positivas. Se haría muchísimo más invirtiendo ese dinero en establecer debates, en establecer seminarios o cualquier tipo de propuesta que saque a relucir el trabajo que hacen las mujeres y que se lo valore como tal. O sea, no porque por sean mujeres su trabajo vale más, pero tampoco vale menos. Y en el momento en que quise hacer videojuegos, necesité a alguien que me dijera, puedes hacerlo, porque yo por mí misma no tengo esa mentalidad de decir, ostras, pues igual sí que puedo. Necesité a alguien desde fuera que me dijera, puedes hacerlo, porque no tengo esa confianza en mí, y es algo que, o sea, en estudios de género esto se da, de decir, las mujeres no tienen esa confianza que tienen los hombres, del mismo modo que tampoco creen que su trabajo sea igual de válido por algún motivo. Las chicas, tanto las chicas como los chicos deben animarse a hacer videojuegos, no es o jugar directamente, no es una cuestión de género, es lo único que hay que remarcar, que si te apetece algo tienes que hacerlo. Y sí, sin más, nada más, si algo te llama la atención, pues adelante. Y ya digo, la mente abierta, la mente muy abierta. A las chicas como yo, que se quieran dedicar al sector de los videojuegos, decirles que pa'lante, que sin complejos, sin tabús, sin problemas, sin pensar que dirán por ser mujer, cómo me van a ver mis compañeros chicos en el trabajo, nada, o sea, es una tontería, que muchas cosas son por cómo nos llegan las cosas en nuestra sociedad, los arquetipos, los clichés, los ejemplos, y que realmente el día a día, cuando estás trabajando dentro de la industria, es muy divertido. Y si tienes talento, si vales para esto, da lo mismo que seas mujer o que seas hombre, con tal de que valgas y hagas bien tu trabajo y lo hagas con entusiasmo. Yo creo que hoy en día en la mayoría de las empresas eso es lo que importa. A quien sí veo importante dirigirse es a los chicos que reciben a esas chicas que llegan a este mundillo, ¿no? Porque creo que es de ellos de quien depende el futuro, no solo de la mujer en el mundo de los videojuegos, sino de los videojuegos en general, ¿no? Y creo que es importante que ellos, porque ellos son quienes establecen, ¿no?, el trato respecto a ellas, que las traten como una más. Y tratarlas como una más no significa ni discriminarlas, obviamente, ni discriminarlas por cuestiones sexistas, ni sobreprotegerlas tampoco. Creo que es importante que muchas mujeres entren en la industria del videojuego, que se animen a entrar, porque queremos que cambie, pero si no la cambiamos nosotras mismas, la industria no la va a cambiar nadie.